El storytelling surge como respuesta a la inflación del discurso, a que nos hemos pasado muchas veces con la publicidad, a promesas que no hemos llegado a cumplir del todo y a un escepticismo brutal de la gente. Como reacción a ese escepticismo, la idea es decir, ¿por qué no construimos y cedemos la palabra a personas que cuenten nuestro relato, nuestra visión de la marca, lo que pensamos, la idea que queremos contar, y cedemos la palabra a terceros? Y por tanto el trabajo va a ser cómo esos terceros cuentan aquello que queremos ver. ¿Cómo podemos hacer que la gente que está escuchando tenga su propia historia, la cuente, y que sea real y que además esté conectada con la propia historia de la empresa? Cómo nuestra marca genera su propia forma de comunicar y es reconocida también por su grupo de stakeholders, no necesariamente el resto de ciudadanos. La comunicación interna, en mi opinión, es brutalmente importante, y las redes de confianza que genera ya vuestra empresa en vuestro día a día es lo número uno. Vemos que hay empresas donde ya tenéis programas específicos para empleados, ¿no? Y donde sí hay un cuidado de que el equipo sea el primero en conocer, en saber, en comunicar, y donde incluso hay premios y sistemas de incentivos para que la red de empleados comunique. Por ejemplo, haciendo uno de mis primeros trabajos aquí en España, hicimos un cálculo de cuál era la red de confianza de impacto directo de una compañía, y enseguida pues no era de las más grandes del país, y llegamos a 80.000 personas con total credibilidad a este nivel, ¿no? Si sumábamos lo que era el área de influencia de cada uno de los empleados. 80.000, que luego impactaban aproximadamente en 4 millones de personas de target directo. Bueno, os invito a reflexionar qué programa de comunicación es capaz de impactar con 100% de credibilidad a 4 millones de personas en este país. Es muy difícil. Tengo que intentar encontrar relatos que encarnen lo que es la empresa y sus usuarios, y entonces hacer el recorrido al contrario, que es llevarlos a la comunicación, hacer que sean parte de la infraestructura, que lo conozcan todos los líderes y que sean parte del relato de marca. Los relatos tienen muchas ventajas, no me voy a extender en ello, hay toda una parte en los libros de psicología de por qué un relato provoca un tipo de atención neuronal completamente distinto, etc. Pero vamos, básicamente tienen notoriedad, tienen viralidad, un relato tiene un contexto per se, es como un chiste, uno no puede contar la mitad de un chiste o recordar la mitad de un chiste, o lo recuerda o no lo recuerda, ¿no? Y por tanto es muy difícil romper un relato. Es mnemotécnico, está demostrado también que se recuerda mucho más. Los que trabajáis con publicidad sabéis que aquellas historias, aquellas comunicaciones que tienen un relato son mucho más notorias, y está probado en este país por varios institutos y varias métricas. Un relato proporciona participación y sentido, es episódico, nos ayuda mucho a ir dosificando cuál es la información que podemos dar a lo largo de un año, genera comunidad, emociones, cohesión y cultura interna de cualquier equipo, y tienen un sentido lúdico. En mi opinión, tenemos que pasar de trabajar en la industria del consenso, que es como yo creo que se define por definición lo que es comunicación corporativa, lograr que el mayor número posible de gente asienta algo, esa es la base del insight. El mayor acuerdo sobre un producto, sobre una marca, sobre una empresa que se puede generar. De la industria del consenso, en mi opinión, ya no tenemos que estar en eso, tenemos que hablar de la industria del conflicto. Y estamos trabajando, en mi opinión, en la industria del conflicto. Y lo que tenemos que manejar no son consensos. Lo que tenemos es que intentar ver si ya existen conflictos a los que nos interesa sumarnos, o si nos interesa crear nuestros propios conflictos. Yo insisto porque en términos narrativos, si hacéis un curso de guión, de cine, de novela, etcétera, etcétera, conflicto es la base de cualquier relato. Prestamos atención a un relato solo porque contiene un conflicto del cual espero aprender. Es decir, la atención es una atención proyectiva. Neuronalmente, el ciudadano lo que hace es colocarse en el zapato del personaje, en los zapatos del personaje, y decir, si yo tuviera que lidiar con ese conflicto del personaje, ¿yo cómo lo haría? Luego, por tanto, el nivel de activación y de implicación desde el principio de la comunicación es muy elevado. Si no hay conflicto en un relato, no captamos la atención, no prestamos la atención, no nos interesa. Un relato contiene todos estos ingredientes, una secuencia de acontecimientos, tiene que haber un orden, tiene que haber conflictos, tiene que haber emociones, tiene que haber sensaciones, tiene que aparecer la verdad. No estamos hablando de contarles mentira a nadie, hasta lo que es ficción cuenta verdades, y un relato aporta sentido en nuestras vidas. ¿Qué relatos son los más habituales? Yo normalmente trabajo en este tipo de relatos desde cero en una marca. El relato fundacional, que muchas veces es muy importante, el relato de misión, por qué la marca está aquí, qué es lo que hace,
el relato visionario, cómo la marca es, o con qué sueña la marca, un relato educativo que explique por qué la marca o qué es lo que hace la marca en el día a día, y un relato de valores en acción. La estrella del relato de marca, bueno, esto ya tiene que ver con tenemos claro cuál es el conflicto, tenemos claro cuáles son los personajes arquetípicos, tenemos claro la narración, cómo la vamos a expresar, ¿no? Entonces son técnicas que aplicamos exactamente igual que si fuera un guión de serie de televisión o una biblia de relato de marca. Empezamos a incorporar lo que era una biblia para una serie, qué usuario reflejado hay, cuáles son los escenarios de la marca, en qué lugares debe reflejar la marca, cuál es el género narrativo, qué contamos, esto es épico, esto es tragedia, esto es comedia, qué es, cuáles son los aprendizajes de la relación, cuáles son las transacciones que se producen entre personajes y audiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Se trata de ser veraces, esto va de contar relatos reales. Esto es mucho más esforzado y más difícil, sin lugar a dudas, ¿no? Requiere mucha más negociación, requiere tener claro lo que es tu marca y, bueno, simplemente cuento y termino con un visual que no está aquí, que es, para mí una marca es un árbol, ¿no? Y es un árbol que tiene un tronco sólido, que es el mismo siempre, que sostiene un montón de hojas. Y las hojas son los relatos de marca. Y es verdad que hay hojas que se renuevan, otras que caen, otras que están ahí, y que es lo que hace que el árbol sea atractivo y que el árbol sea frondoso y que el árbol se pueda ver. Pero ese árbol tiene ese tronco que lo sostiene y sostiene la totalidad de los relatos, que hace que esté vinculado en algo, y ese árbol está enraizado en la cultura de un país y en la verdad de la gente y en la vida de la gente. Y un árbol que no está enraizado en la vida de la gente y que es un invento artificial para una terraza, tarde o temprano, cuando hace viento, se cae. Entonces, las tres componentes, copa con relatos que entran y salen, tronco común, que es una marca y que vertebra todo, y raíces culturales, para mí es la base del trabajo que hacemos.